Aquí lo que tenemos ahora es variable aleatoria que toma valores enteros de 1 a n, es decir, seguro que tenemos una variable aleatoria discreta. Me dan la función de probabilidad. Cuidado de no confundirnos porque normalmente yo estoy acostumbrado a escribir que los valores que toman no los escribo como x igual a x, estoy acostumbrado a decir x igual a n, x igual a k. Pero aquí los valores son x, ¿verdad? Entonces no confundirnos con la k, la n y la x, ¿vale? ¿Por qué aparece kn? Lo único que nos están diciendo es que es una constante que puede depender de n, ¿de acuerdo? Podríamos haber escrito simplemente k, pero así únicamente para hacer un poquito más de hincapié y decir que esta constante pueda depender de n también. Primero que me piden calcular el valor de esa constante k. Lo único que podemos utilizar es que eso tiene que ser una variable aleatoria discreta con función de prioridad que debe sumar 1, ¿verdad? Entonces, primero, para obtener o para determinar el valor de k, o en este caso de kn, comenzamos estudiando qué ocurriría precisamente con esta suma. Y cuidado porque aquí sería desde x igual a 1, ¿verdad? Pero no es una infinita, sería únicamente hasta n de la probabilidad con que x toma el valor x minúscula. Nos quedaría entonces la suma desde, ahí voy a poner yo acá, desde x igual a 1 hasta n de la constante k sub n, el x menos 1 y todo eso dividido entre n, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Todo lo que no sea dependencia de x, vamos a sacarlo fuera del sumatorio en realidad. Porque esta constante k sub n no depende de x, entonces puede salir fuera de nuestro sumatorio. Y esta constante n dividiendo tampoco depende de x, puede salir fuera. ¿Qué nos queda aquí en realidad? La suma desde x igual a 1 hasta n de quién? De x menos 1. Si te fijas aquí, ¿qué estamos sumando? Si haces un cambio de variable, pues dices, bueno, es que cuando la x vale 1, ¿cuánto vale x menos 1? 1 menos 1 que sería 0, ¿verdad? Bueno, pues sumar 0 y no sumarlo es lo mismo. Pero en realidad tú puedes hacer un cambio de variables aquí y decir, esto es lo mismo que escribir kn partido n por la suma desde x igual a 1 hasta n menos 1 de quién? De x, ¿verdad? Aquí nos estamos saltando dos pasos. ¿Qué dos pasos nos estamos saltando? Un primer paso que sería coger esta suma desde x igual a 1 hasta n de x menos 1 y hacer un cambio que sea, pues voy a llamar, por ejemplo, t a x menos 1, ¿verdad? Entonces esto nos va a quedar una suma, en lugar de x menos 1 voy a escribir t, ¿verdad? Y ya tengo que estudiar los límites de sumación, como si fuese un cambio de variable en una integral, ¿verdad? Solo que aquí no hay un diferencial de que tengamos que cambiar también. Pero también tenemos que cambiar los límites de integración. Pues aquí los límites de sumación, que sería cuando la x vale 1, ¿cuánto vale la t? Pues 1 menos 1, que sería t igual a 0, ¿verdad? Y si la x llega hasta n, pues la t llega hasta n menos 1. Y luego un último cambio que sería, bueno, para dejarlo todo igual con la x, pues hago ahora el cambio x igual a t, ¿verdad? Y entonces te quedaría otra vez sumatorio desde x igual a 0 hasta n menos 1 de x. Y en realidad ese último cambio es un poquito redundante porque cuando hacemos sumatorio, las variables que estamos sumando son en realidad lo que llamamos variables o índices mudos. Da lo mismo tenerlo con una t que tenerlo con una x que llamarlo Juanito.
y decir, sumo Juanito desde Juanito igual a 1 hasta n menos 1. ¿Qué más da como lo llame? ¿Vale? Pero bueno, por tenerlo con la misma variable que teníamos antes. Lo guay de esto es que esto ya es fácil de calcular, ¿verdad? Porque la suma de los n-1, n lo que sea, primeros números naturales, la conocemos, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí la constante kn. Todo eso partido de n. Estamos sumando ¿cuántos números en total? N menos un número, ¿verdad? Donde el primero vale 1, el último vale n menos 1 y todo eso lo tengo que dividir entre 2. ¿Qué nos queda aquí entonces? El 1 con el n menos 1 se me cancelan los unos, pero también se me cancela esta n multiplicando con esta n dividiendo, ¿verdad? Y nos quedaría aquí k sub n que multiplica a n menos 1 y todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Que esa suma desde x igual a 1 hasta n de la probabilidad con que x toma los valores x minúscula, esto tiene que valer 1. Y para que eso valga 1, lo que sacamos es que la constante k sub n tiene que valer precisamente 2 partido n menos 1, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? Venga. Una vez que ya tenemos esto, ya conocemos en realidad nuestra función de prioridad completa. Entonces ya podemos irnos a calcular la esperanza. Es decir, aquí ya tenemos que nuestra probabilidad con que x toma el valor x minúscula en realidad es 2 veces n menos 1 por n y todo eso multiplicado por x menos 1, ¿vale? Venga, pues calculamos a continuación quién sería la esperanza de x. Claro, para la esperanza de x tenemos que hacer la suma desde x igual a 1 hasta n del valor x por la probabilidad con que toma x dicho valor, ¿verdad? Que nos quedaría la suma desde x igual a 1 hasta n de x por 2 veces el n menos 1 n por x menos 1. Hacemos lo mismo, todo lo que no dependa de x lo sacamos fuera y nos quedaría únicamente 2 veces partido n menos 1 por n por el sumatorio desde x igual a 1 hasta n de x por x menos 1. Esto ya a lo mejor un poquito más complejo, pero en realidad aquí no estamos trabajando con series infinitas, son sumas finitas. Entonces la suma finita lo puedo separar en dos si nos apetece sin ningún problema. Es decir, que yo seguro puedo expresar esto como nuestra constante 2 partido n menos 1 por n y decir, pues mira, por un lado vamos a calcular cuál sería la suma desde x igual a 1 hasta n y hago x por x que nos quedaría x al cuadrado. Y luego resto la suma desde x igual a 1 hasta n de x por 1 que sería x simplemente. ¿Cuál es el único problema aquí? Tenemos que conocer el valor de esto sumando. La de la derecha la conocemos, estamos sumando desde 1 a n los n primeros números naturales, ¿verdad? El problema es que a la izquierda estamos sumando los cuadrados. También tenemos una fórmula conocida de la suma de los cuadrados. Es decir, aquí tendríamos 2 n menos 1 n. Para la parte de la derecha, sí es cierto que tenemos aquí nuestro menos n por n más 1,
Todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Y la suma de los cuadrados es la que tenemos que recordar también que sería muy parecida el n más 1, solo que ahora aparece un 2n más 1 y todo eso lo dividimos entre 6. ¿De acuerdo? Esa es la formulita que tenemos para la suma de los n primeros números al cuadrado. No la recordaban, ¿no? Pues sí. Bueno, Más o menos. más o El menos. 6. Sabíamos que teníamos un 6 por ahí. Es básicamente sumarle el 2n más 1 y dividir entre 3, por así decirlo, únicamente lo que Estaba nos en duda de falta. si era un 6 o era un 4. El 4 va a venir ahora después. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a intentar ir simplificando todos estos términos, ¿verdad? Hay un n más 1 que podemos sacar factor común y nos quedaría entonces 2. Luego una n más 1. Aquí puedo sacar el 6 con el n menos 1, n. ¿Y todo eso a qué va a multiplicar aquí? Lo que nos ha quedado ha sido simplemente el 2n más 1, ¿verdad? Pero restando, aquí que nos ha quedado. No había un 6, ¿verdad? Entonces tenía que multiplicar por 3 toda esta expresión, ¿cierto? Luego, esto que aparece aquí, ¿qué sería? 2n menos 2, que es lo mismo que un 2 que multiplica a n menos 1. Por lo tanto, podemos simplificar la n con la n, el n menos 1 con el n menos 1, un 2 con este 6, y nos quedaría en total 2n más 1 dividido entre 3, ¿verdad? Sí. Sí. Venga, ya tenemos nuestra esperanza calculada. Siguiente paso, la esperanza de x cuadrado. Bueno, la verdad que eso es bastante similar, es decir, la única diferencia, es decir, ahora calculamos cuál sería la esperanza de x al cuadrado. El único cambio es que en esta suma, desde x igual a 1 hasta n, vamos a tener la probabilidad con que x toma esos valores, x, y en lugar de poner aquí una x como hacíamos antes, vamos a tener que poner un x cuadrado. Esa es la única diferencia. Ah, bueno, entonces aquí tendríamos la suma desde x igual a 1 hasta n de nuestro x cuadrado que multiplica al caso n, que era 2 partido n menos 1 n, y todo eso por x menos 1. Si hacemos la misma idea de separar, tendremos aquí nuestro 2 partido n menos 1 por n, corchete, y ahora tendríamos la suma desde x igual a 1 hasta n de x cuadrado por x sería x al cubo, menos la suma desde x igual a 1 hasta n de x cuadrado con menos 1 sería nuestro x cuadrado restando, ¿verdad? Por así decirlo, ya hemos visto nosotros el qué. Hemos visto que si cojo 1 más 2 más hasta n, que esto suma n por n más 1 entre 2. También hemos visto que si cojo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado, eso suma n más 1, 2n más 1 dividido entre 6. La pregunta es ahora, bueno, ¿y cuánto suma 1 al cubo más 2 al cubo más n al cubo? Esta a lo mejor es un poco menos conocida, pero tiene una relación muy guay con la suma de los n primeros números naturales. Y se puede probar que esto no es otra cosa que coger 1 más 2 más n y todo eso elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, como tenemos la suma de los n primeros al cuadrado, eso no es otra cosa que n al cuadrado, n más 1 al cuadrado, y todo eso dividido entre
4. Aquí aparece el 4 en el denominador, ¿vale? Esas son justamente ya las dos sumas que estamos utilizando ahí. Bueno, pues podemos escribirlas. Y nos quedaría entonces aquí 2 veces el n-1 por n. Nos quedaría ahora la suma del cubo sería n cuadrado, n más 1, todo eso al cuadrado dividido entre 4. Restamos la suma a los cuadrados que sería n más 1 con el 2n más 1 dividido entre 6. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mínimo común denominador va a ser un 12. Vamos a sacar entonces de aquí un 2 que teníamos aquí. Tengo n más 1, puedo sacar el n y el n más 1 también factor común. ¿Qué más? Nos va a quedar aquí abajo el 12 con el n menos 1 con la n. Y ahora a ver qué nos queda dentro del corchete. Como he multiplicado, o el mínimo común denominador es 12, nos falta aquí multiplicar por 3. Y nos queda una n y un n más 1, o sea que nos quedaría 3n por n más 1 sería n cuadrado y n por 1 sería n, pues 3n cuadrado más 3n. Ahora, hemos sacado el n más 1, solo nos queda el 2n más 1. Como aquí había un 6, lo tengo que multiplicar por 2, pues resto el 4n y resto un 2. ¿Qué nos quedaría toda esta expresión que aparece aquí? Tenemos un 3n cuadrado menos n menos 2. ¿Vale? Si nos fijamos, para n igual a 1, ¿qué ocurre? 3n cuadrado sería 3 por 1 al cuadrado, que es 3, menos 1 menos 2 es 3, 3 menos 3, 0, ¿verdad? O sea que esto lo vamos a poder factorizar como n menos 1 seguro, ¿no? ¿Y qué aparece en el siguiente término? Tiene que aparecer aquí un 3n y para que aparezca aquí un 2 tiene que ser más 2. Vamos a comprobarlo. N por 3n, 3n cuadrado. N por 2 sería 2n. 3n por menos 1, menos 3n. 2n menos 3n es una menos n. Y menos 1 por 2, menos 2. Perfecto, porque entonces, ¿qué teníamos aquí? La n se me simplifica. El n menos 1 se nos simplifica. Y el 2 se me simplifica con el 12. ¿Qué nos queda arriba únicamente? Arriba nos queda el n más 1. Nos queda también este 3n más 2. Y dividimos entre el 6. Y esa sería nuestra esperanza de x cuadrado. ¿Vale? Última cosa que nos piden, calcular la varianza. Para la varianza tenemos trucos. Es decir, para calcular la varianza vamos a utilizar que la varianza de x la podemos expresar como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Justamente hemos calculado cada una de esas cosas, ¿verdad? La esperanza de x cuadrado la acabamos de calcular antes. Nos ha quedado n más 1 por 3n más 2 y todo eso dividido entre 6. Menos la esperanza de x nos quedaba un 2n más 1 partido de 3. Si lo elevamos al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Un 4n más 1 al cuadrado partido de 9. Bueno, pues vamos a ver qué cosas podemos sacar factor común aquí de momento. Lo seguro que podemos sacar un n más 1. Tenemos del 6 y el 9 un 3. Y entonces todo esto estaría aquí compuesto por un lado, el 3n más 2 dividido entre 2 menos el 4n más 4, vamos a ponerlo ya así, desarrollando el 4n más 1 dividido entre 3, ¿verdad?
Si hacemos mínimo común denominador, nos quedaría en total un 6, o sea que aquí saldría el n más 1 entre 3 por 6 y nos quedaría aquí dentro, multiplicamos por 3 sería 9n más 6 menos, multiplicamos por 2, 8n menos 8. Aquí nos quedaría entonces 9n menos 8n sería n, 6 menos 8 sería menos 2, o sea que en conjunto nos queda n más 1 por n más, n menos 2, todo eso dividido entre 3 por 6 que sería 18, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya lo tenemos todas las cosas calculadas y el ejercicio completo. Ujú.